buenas tardes, compañeros y doctor. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina. Vamos a presentar el tema del coeficiente de correlación lineal de Pearson. El equipo está integrado por Freditzel Pérez Enríquez, Rodrigo Gesael Vargas Carrión y una servidora, Shelly Daniela Ventura Hernández. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas, escala mínima de intervalo, es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que decimos variables relacionadas linealmente. ¿Esto qué significa? Es que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso de no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. Por ejemplo, si relacionamos la ansiedad y el rendimiento, esa tiene forma de U invertida. Igualmente, si relacionamos población y tiempo, la relación será de forma exponencial. En este y en muchos otros casos, no es conveniente utilizar la correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e igualmente de fácil interpretación. Digamos en primera instancia que sus valores absolutos oscilan entre 0 y -1. Esto es si tenemos dos variables X y Y definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre esas dos variables como R, X y Y. Entonces, la fórmula de correlación de Pearson se representa con una R. Es una división donde arriba se puede observar tengo la covarianza y abajo dividido por la desviación típica de X multiplicado por la desviación típica de Y. Hemos especificado los términos valores absolutos, ya que en realidad si se contempla el signo, el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1. No obstante, ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. Por ejemplo, la relación entre espacio y tiempo para un móvil que se desplaza a velocidad constante, gráficamente la relación será del tipo. En este sentido tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso estamos presentando la relación en perfecta positiva y en el segundo estamos presentando una perfecta negativa. Pasando a desarrollar más estos conceptos, decimos que la correlación entre dos variables X y Y es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que una de ellas aumenta, la otra también. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. Se dice que la relación es perfecta negativa cuando exactamente en medida que aumenta una variable disminuye la otra. Igual que en el caso anterior, esto sucede para las relaciones funcionales exactas propio de las ciencias físicas. Por ejemplo, la relación entre presión y volumen se ajusta a este caso. El gráfico que muestra la relación sería del tipo como se muestra en la imagen de abajo. En los fenómenos humanos fuertemente cargados de componentes aleatorios no suelen ser posible establecer relaciones funcionales exactas. Dado un cierto valor en la variable X, no encontramos uno y solo un único valor en la variable Y. Por ejemplo, si relacionamos horas de estudio con el rendimiento académico, obtendremos mayor rendimiento académico a mayor inteligencia, pero será prácticamente imposible saber con exactitud la puntuación que obtendrá un sujeto para unas horas determinadas. Dado un cierto número de personas con un mismo número de horas, por ejemplo, si tenemos 10, no todos obtendrán exactamente la misma puntuación en rendimiento. Unos obtendrán más, otros menos, en función de otras variables, tales como motivación o puede ser personalidad. Ok, si relacionásemos ambas variables dada una muestra de sujetos, tendríamos un gráfico de las siguientes características. Se observa que para un mismo valor en inteligencia existen diferentes posibles valores en rendimiento. Se trata de una correlación positiva, pero no perfecta. En conjunto de puntos, denominado diagrama de dispersión o nube de puntos, tiene interés como primera toma de contacto para conocer la naturaleza de la relación entre las dos variables. Si tal nube es alargada, o sea que apunta a una recta, y ascendente, como es el caso que nos ocupa, es susceptible de aplicarse el coeficiente lineal de Pearson.
El grosor de la nube da una cierta idea de la magnitud de la correlación. Cuanto más estrecha, menor será el margen de variación en Y para los valores de X, y por tanto más acertados los pronósticos, lo que implica una mayor correlación. Ok, pasando al siguiente punto. Si la nube de puntos es alargada y descendente, nos encontramos con una correlación negativa. Supongamos, en este sentido, que relacionásemos la cantidad de alcohol ingerida y el grado de memorización ante determinados estímulos. Obtendríamos un gráfico como el que se muestra. Se observa que a mayor cantidad de alcohol ingerida, menor material recordado. Igual que anteriormente, no puede establecerse con exactitud el grado de memorización en función del alcohol ingerido, aunque queda claro que la tendencia existe. Por último, si la nube de puntos adopta una configuración más o menos redondeada de tal forma que no puede especificarse ningún tipo de relación, nos encontramos con una correlación nula. Supongamos que relacionemos peso con inteligencia, obtendríamos el siguiente gráfico. Se observa que las personas con poco peso obtienen en inteligencia tanto puntuaciones bajas como medias o altas. Lo mismo sucede con personas de peso alto. No puede establecerse pues ningún tipo de relación, ambas variables son independientes entre sí, y la variación de una de ellas no influye para nada en la variación de la otra. En resumen, el coeficiente de correlación de Pearson es un valor que no tiene unidades y siempre toma variables entre -1 y 1. Si vale próximo a 1 o -1 es que hay una correlación fuerte, ya sea directa o inversa. Y si vale próxima a 0 es que no existe una correlación lineal, que una variable X con la variable Y. Bueno, a continuación mi compañero va a explicar el siguiente tema. Buenas tardes, compañeros y doctor. Continuemos con este tema. Esto es el coeficiente de correlación de Pearson. Hace referencia a la medida de los productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de las variables X y de la variable Y. Esta fórmula reúne algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, como ya se ha indicado, en términos absolutos entre 0 y 1 e incluso a -1. Podremos ver la fórmula utilizada, que vemos que el coeficiente de X y Y va a ser igual entre la n, que es el número de muestra, por la suma de X por Y, menos la suma de X, multiplicado por la suma de Y. Todo esto entre la raíz cuadrada de n, del número de muestra, multiplicado por la suma de X cuadrada, menos la suma total de X al cuadrado, y seguimos multiplicando la muestra multiplicado por la suma de Y cuadrada menos la suma de Y al cuadrado. Posteriormente vamos a revisar un ejercicio para que esto nos quede más claro utilizando esta fórmula. Podemos verificarlo con este problema. Tenemos que en la siguiente tabla que vamos a analizar tendremos dos variables para verificar si la edad de un paciente tiene relación en base a sus niveles de colesterol, tomando la variable X como la edad del paciente y la variable Y como los niveles del colesterol. Como podemos darnos cuenta en la fórmula anterior explicada, vemos que utilizaban también la multiplicación de ambas variables, el cuadrado de ambas variables como X y tanto como Y. Y aquí los datos que nosotros estamos anexando son, la muestra serían de 7 personas, 7 pacientes, X nos va a manifestar la edad y la Y son los valores de colesterol encontrados. A continuación también vemos que de toda esta tabla ya tenemos hecha la suma de todos estos parámetros, que es lo que nos va a importar. Si recordamos la tabla anterior, todo se basa más que nada en las sumas de estos parámetros.
vamos a seguir avanzando para llevar a cabo este ejercicio y ver si tiene alguna correlación la edad y los niveles de colesterol. Ok, aquí tenemos la fórmula de nuevo para recordarla, el coeficiente de X y Y, y también tenemos las sumas totales de todos estos parámetros que vamos a verificar, recordando que 322 es la suma total de la variable X, 1220 es la suma total de la variable Y, y 57.280 es la suma de la multiplicación de la variable X por Y, y 15.688 es la suma de la variable X cuadrada, y 214.600 es la variable de Y al cuadrado, todas sus sumas. Ok, procederemos a ir sustituyendo valores para llevar a cabo este procedimiento. Ok, aquí vemos que ya tenemos la sustitución de datos. Podemos ver que en el número de N, que es el total de muestra de los pacientes, lo vamos a poner por los pacientes que se analizaron, que en este caso fueron 7. También tenemos ya sustituido la suma total del resultado de la variable X por la variable Y, y luego agregamos el menos, nos dice que es la suma de X, que podemos analizar, que tenemos el 322, y después se va a multiplicar por la suma de la variable Y, que tenemos 1220. Todo esto entre la raíz cuadrada, tuvimos datos, N es el número de muestra, lo vamos a multiplicar por la suma de X cuadrada, que son 15.688, se va a restar la suma de X, que tenemos 322, y se va a elevar al cuadrado posteriormente. Del otro lado vemos igual el número de muestras, que es 7, se va a multiplicar por la suma de Y cuadrada, que son 214.600, y se le va a restar Y, la suma de Y, que son 1220, y esta se va a elevar al cuadrado igual posteriormente. Vamos a continuar con esta operación. Y ok, vamos a recordarla. Ya tenemos aquí la sustitución de datos de la fórmula original, y vamos a proceder a seguir sustituyendo datos. Y listo. Ok, aquí tendríamos la multiplicación de 7 por 57.280, tenemos este resultado, 400.960, menos, recordemos que se va a multiplicar la suma de X, 322, por la suma total de Y, y tenemos 392.840. Seguimos sustituyendo datos, el total del número de muestra, por, tendremos X cuadrada, menos 322, que es la suma de X, lo vamos a elevar al cuadrado, y así con la siguiente. Número de muestra, se va a quitar también, se va a multiplicar por la suma de Y cuadrada, y se le va a restar la suma de Y, y esta se va a elevar al cuadrado. Ok, tenemos ya estos datos, y vamos a proceder a hacer esta siguiente sustitución. Vamos a seguir haciendo esta resta y obtendremos estos resultados. Tendremos en la parte superior 8120, y en la parte inferior de esta resta obtendremos 6132 raíz cuadrada y 13.800 del otro lado. Ok, vamos a seguir con esta sustitución de datos. Aquí la tenemos, y vemos que al obtener estas raíces cuadradas se van a multiplicar, ¿okay? Dándonos este valor. En la parte superior 8120, en la parte inferior 78.31, que fue la raíz cuadrada de 6132. Se multiplicará por la raíz cuadrada de 13.800, que son 117.47, y seguimos sustituyendo hasta que obtenemos prácticamente la última operación, 8120 entre 9199.08.
Hacemos esta división y obtenemos el coeficiente XY, que es igual a 0.86. ¿Qué vamos a hacer con este resultado? Prácticamente nos vamos a ir a una tabla de correlación que ya está predeterminada y vamos a analizar este resultado de coeficiente que obtuvimos. Podemos ver que tenemos valores desde el -1 al 0 y del 0 al 1, dándonos por resultado que si es el valor más cerca negativo del 1, sería una correlación negativa grande y perfecta. En el 0 sería una correlación nula y entre más cerca al 1 es una correlación positiva grande y perfecta. Analizando nuestro resultado de 0.86, vemos que está en la tabla entre 0.7 a 0.89, dándonos como resultado una correlación positiva. Entonces, analizaremos cómo se va a interpretar de la siguiente forma. Si el resultado es positivo, se dice que hay una relación positiva o directa entre las variables. Quiere decir que a mayor X, mayor Y, lo cual basándonos en nuestro problema, quiere decir que entre mayor edad de los pacientes, mayor va a ser sus niveles de colesterol. Entonces, de esta forma, podemos tener en claro que lo vamos a interpretar como la relación entre ambas variables, X y Y. Esto va a ser de 0.86 por el resultado obtenido, lo que nos va a indicar que es una relación imperfecta, porque no llega al 1. Sin embargo, es imperfecta positiva, cuyo grado es alto, lo que va a decir también que a mayor edad, mayor serán estos límites de colesterol. A continuación, veremos las conclusiones de esta correlación de Pearson. Pues buenas tardes a mis compañeros y al doctor que nos están viendo. Mi nombre es Fritzel Pérez Enríquez y estaremos hablando en este caso ahora sobre la interpretación del coeficiente de correlación. Bueno, vamos a estar hablando sobre los valores. Como ya se ha indicado anteriormente, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice cuyos valores absolutos varían entre lo que es el -1 y el 1. Gracias a esto obtendremos lo que son tres conclusiones. Si el coeficiente se encuentra más cerca del número 1, tendremos una mayor correlación. Si el coeficiente se encuentra cerca del -1, tendremos una menor correlación. Y en el caso de que este sea un número 0, nuestra correlación será llamada correlación nula. Ahora, ¿cómo podemos interpretar un coeficiente que ya tenemos determinado en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, etcétera? ¿Qué significa entonces un coeficiente de 0.6? ¿Esto es alto o es bajo? Bueno, la respuesta es que no tendremos una respuesta precisa en sí. Esto depende en gran parte de la naturaleza de la investigación en la que nos estemos encontrando. Por ejemplo, una correlación de 0.6 sería baja si se trata de una fiabilidad de un cierto test. Pero si se trataría de una validez, estaríamos hablando que se trata de una correlación alta. Esto lo podremos ver en dos diferentes perspectivas, donde la primera será la de significación. Desde este enfoque, una correlación es efectiva si puede afirmarse que es distinta a 0. Pero ha de decirse que una correlación significativa no es necesariamente una correlación fuerte. Simplemente es una correlación que es diferente al número 0. O en otros términos, es una correlación que es poco probable que proceda de una población cuya correlación también sea 0. Tan solo se está diciendo que se ha obtenido algo y ese algo que es probablemente proceda de un nada y que a la vez es más que un nada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una correlación de 0.01, puede ser significativa en una muestra suficientemente grande y otra de 0.9 puede no serlo porque es una muestra pequeña. Aquí se cumple lo que son la ley de los grandes números, es decir, tendencias débiles son muy improbables en grandes masas de datos, mientras que tendencias fuertes pueden estar relativamente probables en un tamaño pequeño de muestra. ¿Cuál es la segunda perspectiva que tenemos? Bueno, esta es la de la proporción de variabilidad compartida o explicada.
en este capítulo nos estamos refiriendo a lo que es el coeficiente de determinación. Dicho coeficiente se define como el cuadrado del coeficiente de correlación. Esto dada dos variables que son la x y la y, que hace referencia a r al cuadrado xy, y se entiende como una proporción de variabilidades. Tenemos un ejemplo entonces aquí donde tenemos una correlación entre inteligencia y rendimiento académico que es de 0.8. ¿Cómo aplicaremos esta proporción de variabilidad compartida o explicada? Bueno, este 0.8 solamente lo vamos a elevar a lo que es el cuadrado y obtendremos como resultado 0.64. Esto puede interpretarse como 64% del rendimiento académico es debido a lo que es la inteligencia, o bien, y si somos más exactos en nuestra explicación, que inteligencia y rendimiento académico comparten lo que es un 64% de elementos en común. Vamos a pasar a lo que son la correlación y la causalidad. Bueno, en sentido estricto, correlación entre dos variables tan solo significa que ambas variables comparten una información y que comparten variabilidad. Determinar el origen de la información o la fuente de la variabilidad es una cuestión que no puede resolverse mediante recursos exclusivamente matemáticos. Existen diferentes procedimientos para determinar, dada ya una serie de variables, la posible causa de estas. A veces también depende del tipo del contexto en el que se encuentre, como ya había mencionado anteriormente. Tendremos dos ejemplos en la diapositiva. El primero es los contextos experimentales, donde las variables pueden ser manipuladas a voluntad del investigador. Por ejemplo, el tiempo de presentación de un determinado estímulo, la cantidad de droga suministrada, la cantidad de medicamentos suministrado, etc. En sí no existe una especial dificultad en localizar las causas. Basta con mantener constante todas las variables implicadas, excepto las que no nos llega a interesar para determinar la posible fuente de variación. En estos casos, pues como ya dije, se les llama lo que es un control experimental, es decir, la manipulación de las variables. En los denominados campos de estudio, obtendremos que el investigador ha de conformarse con los variables de las variables que ya vienen asignados. En este caso puede ser lo que es la edad, lo que es el sexo, lo que es el nivel social, lo que es el nivel socioeconómico, los ingresos que existen, el hábitat donde se encuentran, etcétera, miles de variables más que tendremos, y exige un proceso un poco más complicado. Si lo podemos poner en un ejemplo, lo tomaría como el de el dramaturgo Bernard Shaw, donde él decía durante el siglo XIX que llevar paraguas hacia la gente hacía más ilustrada en esa época. Es decir, él tenía esta implicación de una relación entre las variables de llevar paraguas, la inteligencia y el nivel socioeconómico. Esto lo vamos a estar relacionando más adelante en la siguiente diapositiva con una imagen. En la imagen podemos ver que están tres recuadritos, que son la X, que son la Y y que son la Z. Bueno, la variable Y, que en este caso es la presencia de paraguas, correlaciona con la variable X. En este caso es el nivel de inteligencia, debido a que la variable X es la causa común entre ambas, que en este caso sería el nivel social de la persona. Se dice entonces que la relación entre Y y Z es una relación espurial, es decir, es una relación falsa. Se observa cómo dos variables están relacionadas sin que haya una relación directa de una sobre la otra, sino debido a que hay un influjo de una tercera variable, que en este caso sería la variable X. ¿Qué es lo que tendremos en conclusión? Bueno, que la correlación entre dos variables no implica necesariamente una causalidad entre ambas, sino que siempre puede haber una tercera variable, que es lo que cause este flujo de relación. Sabiendo esto, vamos a estar aplicando todo el conocimiento teórico anteriormente visto en un ejercicio en el programa de SPSS. Okay. A continuación vamos a aplicar estos conocimientos teóricos. Los vamos a ver en el programa de SPSS. Como ya sabemos, abrimos el programa, le damos nuevo conjunto de datos. Nos vamos a ir a vista de variables. Y en este caso vamos a agregar dos variables, recordando que la correlación de Pearson se puede llevar a cabo siempre y cuando estas variables sean ambas cuantitativas.
Entonces, tenemos aquí tipo numérico, vamos a dar la medida escala y vamos a agregar lo que anterior vimos. Vamos a verificar si la edad tiene una correlación con los niveles de colesterol de los pacientes. Ok, tenemos aquí la edad. Vamos a agregar los datos anteriormente analizados de manera manual. Vamos a ver cómo lo realiza el SPSS. Ok, tenemos ya nuestras 7 muestras de nuestros 7 pacientes. Ahora vamos a agregar sus niveles de colesterol. Vamos a ver qué resultados nos arroja. Tenemos nuestras 7 muestras. Tenemos la edad de los pacientes, tenemos el número de colesterol. Ahora, ¿qué se va a realizar? Ya cuando tenemos ambas variables, le vamos a dar a la opción de analizar. Vamos a ir a la parte de correlaciones, correlación bivariada, y vamos a agregar ambas variables, que es la edad y el colesterol. Por defecto viene en el coeficiente de correlación, tenemos marcada Pearson, pero también hay otras que se pueden analizar. En este caso nos basaremos en Pearson. Damos a aceptar y automáticamente tenemos nuestras correlaciones como tal. Ok, podemos ver que la edad de correlación de Pearson, tenemos aquí la cantidad de número de colesterol es de 0.88. Aquí va a variar un poco si es que tenemos agregados un poco más de decimales, igual el programa lo verifica de esa forma. Y tenemos la variable P o la siguiente bilateral de 0.008. También tenemos el número de muestra, que es de 7. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se marca una relación lineal positiva en los datos, ya que a medida que aumenta la edad, también aumentan los niveles de colesterol, como anteriormente lo vimos. Y vemos que esto nos va a generar una prueba de hipótesis que se está verificando por medio de este resultado. También podemos analizar un gráfico para que quede un poco más claro. Nos vamos a la sección de gráficos, luego en cuadros de diálogos antiguos, dispersión de puntos y seleccionamos la dispersión simple. Le damos definir, agregamos la variable edad, que va a ser nuestro eje X, y la variable de niveles de colesterol, que va a ser el eje Y. Damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico. De esta forma podemos analizar más preciso. Vemos que tenemos la variable de nivel de colesterol, que serían las Y, y la variable edad, que serían las X. Podemos ver que en esta gráfica de dispersión de puntos, vemos que entre menor edad, menores son los niveles de colesterol. Y entre mayor edad, como van avanzando, vemos que el colesterol comienza a ascender. Y la variable más alta, el número de edad, que son entre 50 y 60 años, vemos que el colesterol aumentó a 200 de nivel. Con esto verificamos que es una variable, es una correlación lineal positiva, imperfecta, porque no llega al 1, como se los comenté anteriormente, pero tiene esta dispersión ascendente y hacia la derecha, siendo positivo. De este modo y de una forma más sencilla podemos obtener esta correlación de Pearson bivariada y también obtenemos el gráfico de una forma más sencilla. Esto sería todo de nuestro equipo. Gracias por su atención y si hay dudas o preguntas las vamos a resolver durante la clase. Gracias y hasta luego.